Vamos a orar juntos. Dios Padre Santo y Misericordioso, quien nos ama, entre todos los pecados y merecíamos la eterna condenación y el juicio, pero tuviste compasión de nosotros y el Señor Jesús murió en nuestro lugar y por la preciosa sangre que ha derramado limpió para siempre nuestros pecados, para que ya no volvamos a tener que recibir el juicio ni la condenación. Sin ninguna obra de nuestra parte has salvado nuestras almas y por esa gracia tan grande te damos gracias. Nos has hecho hijos tuyos y santos. Nos diste la bendeciosa esperanza de poder entrar en tu reino eterno. Ahora, Señor, en esta tierra, el tiempo que resta en la carne, este tiempo que tú nos has permitido, no nos abandonas y siempre nos cuidas, siempre nos guías en medio de tu verdad y por esa gracia tuya te damos gracias. A esta hora, nosotros que hemos sido redimidos por tu preciosa sangre, estamos aquí reunidos ante ti para poder alabar tu gracia y tu gloria, para aprender de tu palabra, para estar contigo en este grupo santo, por permitirnos tener comunión aquí. Gracias, Señor. Señor, sabemos que estás entre nosotros y a cada uno de nosotros que estamos aquí, cuídanos y con tu mano de misericordia guía a cada uno, para que con tu abundante vida y tu gracia seamos más llenados. Y con tu palabra edifícanos más enteramente, para que como hijos tuyos podamos vivir sin vergüenza, y para que nuestra vida en esta tierra no sea en vano ante ti, Señor. Y para esa obra con que nos has encargado, queremos servirte, queremos vivir obedeciéndote, Señor. Si entre nosotros todavía hay alguien que no haya entendido tu amor, abre su corazón para que puedan entender tu asombrosa gracia y amor, para que puedan obtener la misma esperanza de la vida. Guíalos, Señor. La semana pasada, a través del retiro de otoño, gracias por permitir que muchas almas nuevas recibieran la salvación. Y tus hijos santos que han sido redimidos por tu sangre, ayúdalos para que el resto de sus vidas puedan vivir para tu voluntad y para tu gloria. A esta hora, si hay algunos hermanos que no se encuentran presentes con nosotros, los que estén en enfermedades, permíteles la salud para que el resto de sus vidas puedan vivir para tu gloria y para tu voluntad. Y los que tengan pruebas de corazón en varias debilidades, a todas aquellas permíteles la gracia digna para que ninguno se pierda. Los que están en países extranjeros, en lugares lejanos, llevando la vida cristiana y predicando el Evangelio, guárdalos más con tu amor y con tu palabra, para que como hijos tuyos vivan dignamente y valiosamente prediquen tu Evangelio para guiar a muchas almas ante ti, Señor. A esta hora, tu palabra que nos quieras permitir, tu santa voluntad, a través de nosotros, haznos entender más de tu palabra para que en nuestro corazón, en nuestras vidas, podamos guardar y llevar a cabo tu palabra para que sea de gloria para ti, Padre. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a buscar la Biblia, el libro de Salmos 116. Salmos, capítulo 116. Salmos 116. Salmos 116.
Primero, versículos 8 y 9, leeremos juntos. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Y después, versículo 12, leemos juntos. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Ahora ya el verano ha pasado y ya es tiempo, el clima más fresco, es otoño y es tiempo de que todas las plantas que han estado creciendo en verano ahora empiezan a dar frutos. Y dice la palabra, pondrá su hoz en la tierra y la tierra será cegada. En los ojos de Dios, la historia de la humanidad, también desde la muerte de Jesús y por su resurrección, permitió la gracia de la salvación a todos, y este evangelio desde Jerusalén y hasta lo último de la tierra será predicada. Habló de esto y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimoniar a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y dice la palabra que el tiempo de la siega es el fin del mundo. Desde primavera hasta otoño, todas las criaturas pueden crecer y pueden dar frutos. Permitió todas las condiciones y todo el tiempo para que puedan fructificar. Y en el otoño, si dan frutos, se va a cegar los frutos. Pero dice que también hay paja y hay trigo. También hay grano, pero también hay cizaña. Y trigo lo va a juntar en el granero y la paja lo va a quemar en el fuego. Dice así. Al hombre que fue creado a la imagen de Dios son los granos que Dios cuida. Así que Jesús a los discípulos dijo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Habló de los hombres, de las personas como la siega que hay que cegar. En esta generación el Evangelio ha sido predicado a todo el mundo. Y la palabra decía que cuando es predicado a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Y que el tiempo de la siega es el fin. Entonces ahora, el tiempo que Dios ha decidido, que es el tiempo de la siega, está delante de nosotros. Dice que cuando los granos están listos, pondrá su hoz en la tierra para cegarlas. Algunas personas son trigos para entrar al cielo, o sea, como trigos que van a entrar en el granero, pero la paja son como las personas que sí viven en este mundo, pero su alma no es una persona que ha nacido de nuevo, que ha recibido la vida de Dios para poder entrar en el reino de Dios. A esas personas se dice pajas, y dijo que las pajas los va a juntar para quemar en el fuego eterno. Hay también personas que son cizañas, que son hijos de los malvados. Los que han nacido de nuevo son hijos de Dios, pero hay personas que son utilizados por Satanás. Ellos son los que son como cizañas. Y los cizañas también se van a juntar para quemar en el fuego que nunca se apagará. Entonces, nosotros, en esta historia de la humanidad que Dios ha decidido, seguramente vivimos en el último tiempo, antes de la siega de Dios. En San Mateo 3, Juan Bautista dijo que Jesús no solamente por el Espíritu da el bautismo, pero también dice que el aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Jesús, que vino por primera vez, murió en la cruz, redimió nuestra sangre, nuestros pecados,
para dar nuestra salvación. Pero Jesús, que vuelve a venir, viene a cegar los frutos de las semillas que ha sembrado. Entonces dice que su aventador está en su mano. Como al cegar, se utiliza este aventador para dividir la paja y el trigo. Dice que su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego. Ahora Jesús, el aventador en su mano, viene para poder distinguir entre la paja y el trigo. Entonces nosotros, ante el Señor, hay que pensar si somos trigo o si somos pajas. Las personas de la religión cristiana por fuera parece que sí creen bien, pero adentro no tienen la vida de Dios y no tienen los frutos dignos como hijos de Dios. Entonces, si es así, puede ser que sean pajas en los ojos de Dios. Así que solo porque voy a la iglesia o si solo por decir que yo he escuchado el Evangelio y he recibido la salvación, no piensen que son trigos solo por eso, sino que hay que pensar, ¿realmente he nacido de nuevo? Hay que mirar mi corazón, mi vida, porque debo estar viviendo dignamente y correctamente como hijos de Dios, porque dice la palabra que por sus frutos los conocerás. El buen árbol da buenos frutos, el árbol malo también va a dar malos frutos, ¿verdad? Un árbol malo no puede dar buenos frutos y un buen árbol no puede dar malos frutos, ¿verdad? Nosotros originalmente todos eran árboles malos. En Adán éramos todos pecadores. Por entender la gracia de Dios, cuando fuimos redimidos, cuando recibimos la salvación, nacemos de nuevo como hijo de Dios y obtenemos la nueva vida. La nueva vida. Ahora vivimos en medio de la nueva vida. Antes, en el pasado, vivíamos en nuestras obras muertas por nuestros delitos y pecados, estábamos muertos. Como la vez pasada aprendimos, vivíamos siguiendo a Satanás que tiene potestad de aire, pero después de ser salvo nos ha dado la nueva vida, nos ha dado el Espíritu Santo, ahora para que vivamos correctamente como hijos de Dios, siguiendo al Espíritu de Dios. Entonces, después de ser salvo, la vida de una persona salva y una persona no salva va a ser separado y diferente. No solamente su testimonio dice que es salvo, sino y su corazón y su vida también. Tiene que poder comprobar que esta salvación que está en su corazón es verdad. Así que si una persona se ha hecho buen árbol ahora, obviamente tiene que dar ahora buenos frutos. Entonces nosotros no solamente hay que tener la seguridad de la salvación, pero también hay que vivir aptamente y correctamente como cristiano que ha nacido de nuevo. Entonces nuestra vida, todo nuestro corazón y todas nuestras obras tienen que mostrar los testimonios o las pruebas de que es cristiano que ha nacido de nuevo. Ahora en la palabra que acabamos de leer, en Salmo 116, versículo 8, dice, pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Esta palabra fue escrita a través del rey David de Israel hace 3000 años. Y en el futuro, a través de Jesucristo, las personas que han recibido la salvación, esto será su testimonio. David escribió detalladamente de que Jesús morirá en la cruz para redimir nuestros pecados. Y acerca de la vida cristiana del salvo, acerca de la vida de la iglesia, también escribió detalladamente. Dice que el Señor ha librado su alma de la muerte. Cuando uno recibe la salvación, es rescatado de la muerte a la vida. En San Juan 5:24 dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La potestad de la muerte lo ha salvado y lo ha trasladado al reino de su amor, de la muerte a la vida.
Has guardado mis ojos de lágrimas. Estas lágrimas son causadas por todos sufrimientos, dificultades, aflicciones, tribulaciones del hombre. Todas las infelicidades del hombre se expresa por lágrimas. Has guardado mis ojos de lágrimas. Después de ser salvo, dice que todas nuestras preocupaciones y nuestras tristezas se desvanecerán. La tristeza se vuelve en felicidad. Una persona que no era feliz se hace feliz. Nosotros ahora ya no tenemos que llorar por las cosas del mundo, por las cosas carnales. Tal vez se puede llorar por agradecimiento, por felicidad. Entonces, de todas nuestras lágrimas, todas nuestras infelicidades, todas las tristezas nos ha guardado. Has guardado mis ojos en lágrimas. Entonces en el cielo ya no hay razón para llorar. Dice que Él sacará todas nuestras lágrimas, ¿verdad? Dice que has guardado mis pies de resbalar. Nosotros habíamos caído en el pecado, casi nos caímos en el infierno, pero de ahí nos ha levantado. Esto es la salvación. Esta palabra quiere decir que nos ha salvado. Y el versículo 9 dice, andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Tierra de los vivientes significa que mientras vivimos en esta tierra, antes de ser salvos, estábamos alejados de Dios, estábamos perdidos. Por nuestras maldades nos habíamos hecho enemigos de Dios y nos habíamos puesto la espalda a Dios. Pero después de ser salvos, ahora, en esta tierra de los vivientes, vivimos juntamente con Dios. Ante Dios vivimos. Esto está diciendo, andaré delante de Jehová para su voluntad y por su gloria, para poder agradar a Dios, para llevar ese tipo de vida. No es una vida dándole la espalda a Dios, sino ahora ante Dios, delante de Jehová viviré. Después de ser salvo, la vida del cristiano es una vida llevada juntamente con Dios, llevada delante de Dios, llevada acompañado por Dios. Y también versículo 12, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Ahora, es el mismo testimonio lo pueden hacer las personas salvas. En esta frase que es tan corta, todo está incluida. Todos sus beneficios para conmigo, que en otras palabras es toda la gracia que Dios me ha dado. Entre el pecado, que tenía que ser destruida para siempre, para salvarme, Dios ha entregado a su Hijo unigénito en forma de un humano y lo ha enviado a este mundo lleno de pecados y Él sintió todas las pruebas y aflicciones del mundo. Y esta persona que era tan santa fue juzgado como el peor pecador. Y como el peor pecador recibió todo tipo de vergüenza y sufrimiento, fue azotado y fue crucificado y murió. Y derramó toda su sangre. El que me ha amado y por amor de mí es el Hijo de Dios que ha entregado a su propio cuerpo. Dios envió a su Hijo y Jesús por nosotros sacrificó a sí mismo. Así que a mí que tenía que ser condenado me ha salvado y me ha hecho hijo de Dios. Y mientras vivimos en esta tierra nos sigue cuidando y hasta el día de entrar en su reino de Dios nos está guiando. Y en poco tiempo nos recibirá en su reino eterno de Dios, reino glorioso de Dios, para poder gozarnos de toda la gloria de Dios. Y todo es gracia que nos ha dado. Dios nos ha dado gratuitamente todo eso. Nosotros no tenemos ningún derecho para recibir todo esto. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Ahora, la vida del cristiano salvo ya no es una vida que vive para sí mismo. Ya las tribulaciones, los trabajos de este mundo no es para sí mismo, sino ahora es para recompensarle al Señor por toda su gracia de que nos ha salvado. Si ir al cielo es el único propósito, entonces sería mucho mejor si en el momento de ser salvos si morimos, ¿no?
Aunque uno tiene toda la riqueza, toda la potestad, toda la fama y todas las cosas de este mundo, pero se podrá comparar a la hermosura y a la gloria del cielo si hoy Dios nos mostrara un poco del cielo, si en esta tierra alguien haya visto el cielo, como dice el apóstol Pablo, también ha visto el tercer cielo, 2 Corintios capítulo 11, el tercer cielo es el cielo. El cielo que nosotros vemos es el primer cielo, y el cielo donde están las estrellas es el segundo cielo, y después el tercer cielo, así se expresa. Y en Apocalipsis capítulo 4, apóstol Juan también abrió como se abrió los cielos, y entonces subió y pudo ver al cielo, a la imagen del cielo, que era muy asombrosa. Entonces, si a nosotros también nos mostrara un poco de cómo es el cielo, si nos diera como un tour, como de turismo, si fuéramos al cielo por poco tiempo y si Dios nos dijera, ¿vas a vivir aquí o quieres que te vuelva a enviar a la tierra? ¿Qué van a decir? Señor, yo tengo mi fecha de la boda, entonces yo voy a casarme y vivir con mi pareja, voy a vivir un poco y regreso. O compré una casa, voy a vivir ahí y regreso. O hice comida rica, entonces después de comer eso, regreso. No, van a quedarse más tiempo en este mundo. No, nadie haría esto, ¿verdad? Si Dios nos mostrara el cielo y volvemos a ver la tierra, sería muy feo esta tierra, ¿no? Y ya no va a querer regresar y va a decir, yo quiero vivir aquí ahora. Yo antes leí un libro y el título de este libro es Why, que significa ¿por qué? Es un poco raro. Es un libro del testimonio de William Booth, que era del Ejército de la Salvación. Esa persona era una persona que ha nacido de nuevo. Ahora este William Booth dice que él había muerto por un momento y volvió a vivir. Y cuando él murió, él fue hasta la puerta del cielo. Y dice que vio muchas personas en blanco y de imagen gloriosa, iba y pasaba por delante de él. Y en medio estaba alguien muy brilloso, muy resplandeciente. Y de una mirada pudo ver que él es Jesús. Y pensó, él es Jesús. Y atrás de él había muchas personas en blanco y de imagen gloriosa iba al Señor. Pero ahora el Señor estaba delante de él y lo miró con una mirada, lo miró muy lastimosamente o tristemente. Pero a los demás están atrás de él, los vio alabándolos de una imagen muy alegre. Entonces este William Booth pensó, de esta imagen gloriosa, esta imagen alegría, quiero que el Señor me mire a mí. Si eso fuera posible, toda mi vida podría poder aguantar todo tipo de tribulaciones. Y así él pudo pensar. Porque a él el Señor lo había visto muy lastimosamente. Entonces el Señor le dijo, William Booth, yo te vuelvo a enviar a la tierra. Si tú obedeces mi palabra, si vives para mi evangelio, por la voluntad y la gloria de Dios, si vives correctamente, te voy a permitir que tomes parte en este grupo glorioso. Entonces dice que lo volvió a enviar a la tierra. Yo pienso que puede ser posible que tenga esta experiencia. No creo que habrá creado este tipo de mentira. Entonces en este tiempo, cuando en Europa moralmente y religiosamente y de la fe estaba muy caído, estaba muy pervertido, pero el ejército de la salvación, que es el Salvation Army, hicieron este grupo evangélico, le pusieron este nombre diciendo que es el grupo que salva al mundo. Entonces ellos tocaron trompetas y fueron a la calle y hicieron este grupo de personas que evangelizan en la calle. Ellos clamaban el evangelio
Y entonces este ejército de salvación eran personas que sí habían sido salvados. Y ahí hubo la obra de que muchas personas más también recibieron la salvación. Dios a nosotros nos está dando la oportunidad. No es para llevarnos al cielo en ese momento, sino para dejarnos en esta tierra, para protegernos del pecado, para que no vivamos siguiendo la carne, sino siguiendo el Espíritu, no siguiendo nuestros deseos carnales, sino viviendo para la voluntad y la gloria de Dios. Y así nos recompensará por cambiando lo que antes vivíamos por el pecado. Ahora que seamos entrenados para poder trabajar para Dios. Y al estar ahora ante el Señor, para que seamos personas dignas de recibir la gloria y la alabanza de Él. Por eso nos está dando la oportunidad. Entonces, después de recibir la salvación, el resto de nuestras vidas no es vivir porque no podemos morir, sino no es vivir para recibir gozo, para recibir alegría carnal en este mundo, para obtener algo de este mundo que va a descomponer. No estamos viviendo para esas cosas y hay que saberlo seguramente. ¿Con qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Nosotros, para pagarle en retorno por toda la gracia de Dios, este cuerpo que es tan bajo, aunque muere 100 veces, no va a poder pagarle, no va a poder recompensarle por toda la gracia de Él. Aunque no podemos recompensarle por todo, pero el resto de nuestras vidas podemos llevarla para una vida que vive para recompensar la gracia de Dios. Y para poder recompensarla, en la Biblia está escrito cómo lo podemos hacer. Señor, has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Está diciendo lo mismo. Ahora el resto de mi vida no es una vida alejada de Dios poniendo la espalda, sino ante Dios, delante de Él, por su voluntad y por su gloria viviré. Esto es una confesión. Por eso hoy, la palabra de hoy, el título será Salvación y la vida del cristiano. La salvación que nosotros hemos recibido, qué tan precioso es, qué tan asombroso es. Hay que volver a pensarlo. Y el cristiano salvo, ¿qué es su vida? Es algo que siempre aprendemos y aprendemos, pero hay que volver a aprenderlo. Lo mismo, aprenderlo repetidamente, porque sí escuchamos, pero nos olvidamos muy fácilmente de esas palabras. Nos olvidamos de la gracia de Dios, nos olvidamos de nuestro corazón para recompensarle, también se enfría, también la pasión para el Señor se desvanece poco a poco. Un cristiano que ha nacido de nuevo, una persona que tiene que ir al cielo, pero vive como personas del mundo, como personas sin esperanzas, como personas que van al infierno, que son llevados a lo que es visible y siguen esas cosas del mundo. Por eso a la iglesia de Éfesos, Dios los reprendió diciendo que has dejado tu primer amor. Cuando una persona se casa por primera vez, con ese primer amor, las dos personas se aman demasiado, ¿verdad? Y eso es muy hermoso, eso es muy alegre y feliz. Pero por algo muy pequeño, el amor ahora se enfría. Empiezan a ver sus debilidades y con eso tienen problemas, son alejados del corazón. Entonces ese primer amor de ellos se enfría. En el momento de recibir la salvación, ese amor, ese gran amor de Dios lo hemos recibido. Todo su gran amor no lo podemos explicar con palabras. Una alabanza que dice, pasando todas las estrellas estaba, pero vino a esta tierra tan bajo para salvar a los pecadores y envió a su Hijo unigénito. Y ese amor que lo entregó hasta la muerte es más amplio que el mar, eso es más profundo que el mar, más alto que el cielo. Entonces nosotros conocemos su amor, alabamos acerca de su amor y para poder amar al Señor, nosotros decidimos para vivir para el Señor. Y eso es algo muy
obvio que tenemos que hacer, pero en algún momento este corazón se enfría. En vez de amar más al Señor, ama más las cosas del mundo. En vez de vivir para el Señor, tiene corazón para vivir para la carne. Entonces esos corazones cambian. Que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Las primeras obras que nacen del primer amor. Eso es realmente puro y hermoso. Las personas que tienen mucho tiempo de recibir la salvación, cuando su amor se enfría más y más, y su amor puro que era hacia Dios, ahora se convierte en el amor para su carne. Antes los hermanos eran guapos, sea feo, sea educado o no, sea rico, sea pobre, aunque tenía algunas fallas, pero por el hecho de que es salvo, que ha nacido de nuevo, se querían mucho, se amaban mucho, pero ahora por problemas pequeños, ya tienen problemas, ya no se quieren, ya ni se quieren ver, cuando hay problemas ya se pelean, y eso todo ocurre porque el amor se ha enfriado. Dios nos ama demasiado. Como la madre ama a su hijo, sea guapo, sea feo, sea travieso, pero su amor no cambia, ¿verdad? Entonces el amor de Dios también es eterno y es perfecto y con su amor santo nos sigue amando, pero nosotros no somos así. El amor sigue cambiando en nosotros. Entonces en Gálatas dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Por el Espíritu ha comenzado, pero más y más se convierte en carnal. Hay que santificarse más, ser más limpiado, debe ser más enteros como Dios, más y más. Pero extrañamente se hace más y más caído. Entonces, nosotros aprendemos esta palabra una y otra vez para poder reflexionar a cada uno, para pensar, yo soy realmente una persona que ha nacido de nuevo, y si he nacido de nuevo, estoy viviendo correctamente como una persona que ha nacido de nuevo. No solamente es escuchar la palabra, y si uno escucha la palabra y no pone por obra esas palabras, está engañando a sí mismo. No estoy tal vez engañando a Dios, engañando a mi conciencia. O realmente si estoy viviendo sin vergüenza, sin nada que sea reprendido por Dios. A esta hora, si estoy ante el Señor, no tendré que ser reprendido por nada. Hay que pensar y reflexionar en estas cosas, porque en cualquier momento el Señor puede venir. Entonces yo no estoy pensando indiferentemente, sino yo puedo creer realmente que en nuestra época vendrá el Señor. No es algo indiferente, sino dice la palabra que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Desde los señales del fin de los tiempos hasta el tiempo de la venida del Señor es la generación. Entonces, no es nuestra generación. No ha visto otra generación como la nuestra. Científicamente, y de conocimiento, de cultura, de tradición, se ha avanzado y este mundo se ha cambiado mucho. Lo que estaba oculto en la Biblia por miles de años, ese secreto se ha sido mostrado en nuestra generación. Hace 1900 años, los israelitas que habían sido esparcidos, que se parecía que habían desaparecido, pero ahora en nuestro tiempo se han aparecido, se han independizado y se muestra un gran poder en este mundo. Todas las señales de la venida del Señor han sido cumplidos y han sido mostrados, y no ha visto otra generación como la nuestra. Pero aún así las personas piensan, no creo que venga el Señor tan rápidamente. Que parece que viene lento, pero sí vendrá. Entonces dice que las personas se divierten con sus amigos. Entonces, si cuando su dueño, su señor, viene de repente, castigará a sus siervos. Dice una palabra de la Biblia así. Las personas que no están preparadas, cuando el Señor de repente viene, recibirá reprensión, recibirá vergüenza. Entonces, hay que volver a pensar acerca de la salvación que hemos recibido. Pensar qué tan grande es esa gracia que hemos recibido. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo?
En Hebreos 2, versículo 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos de una salvación tan grande? Hay salvación, cuando dice salvación, la salvación no es tan importante. No, pero no es así, sino la Biblia dice una salvación tan grande. Entonces, como la salvación es grande y es importante, también hay que apreciar y tomar por importancia la salvación de las demás personas. No hay que olvidar ni por un momento qué tan grande, qué tan precioso es la salvación que nosotros hemos recibido. Hebreos capítulo 2, versículo 3 decía esto. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Es una salvación tan grande, dice. Efesios capítulo 2. Vamos a buscar Efesios capítulo 2. Efesios 2, versículo 8. Leemos juntos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por la gracia sois salvos. Jesús murió en la cruz, en nuestro lugar recibió la condenación, y por la sangre que ha derramado limpió para siempre nuestros pecados. Sin ninguna obra de nuestra parte nos ha salvado. Nos ha hecho hijos de Dios. Esto es la gracia. Incondicionalmente nos ha dado esa gracia, y a través de esa gracia, por creerla, recibimos la salvación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, como dice. Y nosotros ahora ya hemos entendido esta gracia, hemos obtenido esta salvación. La persona que todavía no tenga la seguridad de su salvación tiene que obtenerla. No lo vayan a poner por atrás. Sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Este asombroso regalo nosotros lo hemos recibido, ¿verdad? No hay mayor regalo que esto. Y el deseo de recibido la salvación, al explicar el contenido, es como cuando una persona es invitado a una comida y le trajeron un plato lleno de comidas, y seguramente una mesa llena de platos, y hay varios menús ahí. Entonces, dentro de la salvación, el primer contenido sería que ha recibido el perdón de los pecados. En Efesios 1:7 dicen que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dice que ha recibido la redención de sus pecados por la sangre del Señor. Y en Hebreos 9:12 dice, por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Por la sangre de Jesús ha obtenido eterna redención. Nosotros hemos recibido el perdón de los pecados para siempre, del pasado, del presente, del futuro, hasta el fin del mundo. Más que todos mis pecados, la gracia, el precio que el Señor ha pagado fue mucho mayor. Por ejemplo, si yo tengo una deuda de 1 billón, Él entonces pagó 2 billones. Si tengo 10.000 millones de deuda, Él pagó 20.000 millones de deuda. Isaías 42 dice, doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. En 1 Timoteo 2:6 dice, el Señor, el cual se dio a sí mismo por rescate de todos. Rescate significa que, por ejemplo, antes, cuando una persona tenía deuda y no lo pudo pagar, es vendido como esclavo. Pero si otra persona paga su precio, lo puedes salvar. Entonces este dinero es el dinero de rescate para ese siervo, ¿verdad? Entonces Jesús, asimismo, para salvarnos, que nosotros estábamos llevados al infierno, ha entregado a sí mismo como rescate y pagó el doble de nuestro precio. Entonces hemos recibido el perdón de pecados, la eterna redención. Pero algo que es raro es que todas las personas que van a las iglesias saben que el Señor Jesús ha muerto por nuestros pecados, y de eso predica mucho. Pero ¿por qué se siguen preocupando de sus pecados? No tienen seguridad de sus salvaciones. ¿Por qué no creen en el eterno perdón? Porque eso es muy raro. Satanás ha ocultado esto. Dicen que solo se perdonan los pecados del pasado.
siguen menospreciando la obra de Dios, siguen quitándole por lo que ha hecho Jesús. Ha obtenido el perdón de pecados. Esto es algo asombroso. Entonces en San Lucas 1:77 dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados. No hay salvación que no tiene perdón de pecados. Después decir, bueno, el primero es de que recibí el perdón de pecados. Cuando recibí la salvación no sabía otra cosa, pero yo entendí que en la cruz, Señor, ha obtenido la eterna redención, resucitó y ascendió y vive como mi testigo. Entonces yo puedo entender eso, de que ha perdonado mis pecados para siempre. Antes, aunque me decían que el Señor ha muerto por mis pecados, pero yo había pensado, Jesús murió hace 1900 años, entonces ¿cómo es posible que Él me haya llevado mis pecados? No había entendido esto. Por esto siempre por mis pecados me había preocupado, yo había llorado por mis pecados, orando que quitara mis pecados, que perdonara mis pecados, pero por fin entendí lo que es que el Señor ha hecho la eterna redención. La salvación es seguro. Todas las dudas se desaparecieron y ya tenía paz en mi corazón. Pero entonces, estudiando la Biblia, entendí, esto es la salvación. Y el decir que ha recibido el perdón de pecados, adentro de esa palabra está incluido toda la gracia del Señor también. Vamos a buscar Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Romanos 3, versículo 23 y 24, leemos juntos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia, de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice que todos pecaron. O sea, sin dejar a ninguno, todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Significa que no pueden ir al cielo. Dios ha creado al hombre a su imagen de Dios para que pueda vivir eternamente como Dios, para que vayan al reino de Dios, para poder vivir en la gloria de Dios. Ha creado al hombre, pero el hombre ha pecado y ha rechazado a Dios, por eso perdieron el derecho para entrar en su reino de Dios. Pero ahora, mediante la redención que es en Cristo Jesús, redención es el perdón de los pecados, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Decir recibió el perdón de los pecados, el decir ser justificado, es un poco diferente. El decir perdón de pecados es decir, ha cometido muchos pecados, pero le ha perdonado por todos sus pecados. Lo ve como una persona que no ha cometido ningún pecado. Es decir, justificado significa que está considerando a esa persona como una persona que ha guardado todas las leyes. Entonces, es un poco más detallado el decir justificado. Una persona es justificado. Una persona muy limpia lo está considerando. La sangre de Jesús que ha derramido limpió y perdonó nuestros pecados. Y Jesús en nuestro lugar hizo toda la justicia de Dios y guardó todas las leyes. Entonces Romanos 5:19 dice, por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Nos hicimos pecadores no porque yo quise ser pecador, sino Adán pecó, por eso dentro de él yo me hice pecador. Y yo no me hice justo porque yo he hecho algo bien, sino Jesús por su obediencia yo me he hecho justo. De balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Yo me hice pecador sin haber pecado. Entonces de la misma forma hago justo sin haber hecho nada justo. Es algo muy asombroso. La justicia de Jesús es mi justicia. Por eso dice, fueron justificados gratuitamente por su gracia de Dios. Entonces, tienen que saber eso también. Fueron justificados. Antes de ser salvos eran pecadores, pero ahora son justos. Ahora su identidad ante Dios es justo, una persona justa. Han sido justificados. Y vamos a buscar ahora San Juan 5. San Juan 5, versículo 24.
San Juan 5:24, leemos juntos. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra, y creer es oír, y el que cree al que me envió, el que me envió es Dios. Dios envió a Cristo. Es creer en el trabajo que ha hecho Cristo. Esto es creer. Esto es creer en Dios. Dice creer en Dios y creer en mí. El que crea que me envió tiene vida eterna. No es tendrá vida eterna, sino tiene vida eterna. Ya lo tiene. Es decir, que ha recibido la salvación. Es decir, ha recibido perdón de pecados, ha sido justificado y también después ha obtenido la vida eterna. Uno ha obtenido la vida eterna. La persona que ha obtenido la vida eterna es el que va al cielo y vive para siempre. Tiene vida eterna y no tendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora ya no será condenado porque el Señor recibió todo el juicio. Entonces yo ya no tengo nada por ser condenado. He pasado de muerte a vida. Del tren hacia el infierno he cambiado del lugar al tren del cielo. Mi destino ha cambiado. Vamos a buscar San Juan 10, capítulo 10, versículo 28 y 29. Leemos juntos. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Jesús dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. La vida eterna es no perecer jamás. Hay personas que piensan, aunque es salvo, si se equivoca irá al infierno. Dice que aunque ha nacido de nuevo, pero si comete error irá al infierno. Pero es decir, que ha nacido de nuevo significa que ha nacido como hijo de Dios. Entonces el hijo de Dios volverá a poder ir al infierno. Y ha obtenido la vida eterna. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahora, la persona salva que ha obtenido la vida eterna, esta vida eterna está en las manos de Jesús. El guardar mi vida eterna para no perderla, esa responsabilidad no está en mí, sino está en el Señor. Entonces, ha pagado con su sangre, entonces no lo perderá. Ha pagado un precio muy, muy caro, por eso, si es algo así, uno va a cuidarlo para no perderlo, ¿verdad? En el Banco de Corea, en donde guardan el dinero, tal vez pueden venir los ladrones para poder robar el dinero. Tal vez eso pueda ocurrir, pero la vida de una persona que ha nacido de nuevo, Satanás no lo puede llevar. Dice, nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. En la mano de Jesús, en la mano de Dios, 2, 3 veces está todo protegido. Entonces es como decir, estamos aplicados al seguro de la vida eterna. Entonces si está aplicado una vez, ya no tiene condiciones de que en la mitad es quitado de este seguro. En San Juan 6 dice, de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. La vida que ha nacido de nuevo está en las manos de Jesús. La persona que está en el Señor, ninguno de ellos se perderán. Ninguno de ellos se van a perder. Pero las personas que no conocen la Biblia, hay versículos que parecen ser así, pero no significa eso. Pero dicen que la persona salva, si comete error, irá al infierno. La salvación yo no lo recibí. Yo no lo recibí porque he hecho algo bien, sino lo recibí por la gracia de Dios. Entonces, aunque yo cometo error, eso no desaparece. Mis padres me han tenido, me han puesto su nombre, me han hecho su hijo, su hija. Pero si yo cometo error, ¿me va a sacar de su familia? No. Aunque algo así pase en el mundo, pero eso no pasa con Dios.
al estar ante el Señor, tal vez uno puede ser reprendido, tal vez será alabado, tal vez será recompensado, pero la persona que ha recibido la salvación jamás se va a perder otra vez. Entonces la salvación que nosotros hemos recibido es eterno, es seguro. Y ahora vamos a ver 1 de Pedro capítulo 1. 1 de Pedro capítulo 1. Versículo 3 y 4, leemos juntos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Aquí dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia es tener compasión, con ese gran amor, ese Dios lleno de misericordia, por ese gran amor con que nos amó, misericordia que es compasión de amor, hizo renacer una vez, una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Jesús murió en la cruz, derramó su sangre, perdonó los pecados y resucitó y nos dio la nueva vida. Eso es a través del agua del Espíritu. El agua habla de la justicia de Dios y Jesús murió en la cruz, derramó su sangre y con esta sangre perdonó nuestros pecados. Y esto es la nueva vida. Por su resurrección nos ha dado la nueva vida. Entonces por la muerte y por su resurrección es el perdón de los pecados y la nueva vida. Entonces dice que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. La esperanza viva, una esperanza eterna. Las esperanzas del mundo no son esperanzas, sino son como unos deseos nada más. Esperar es algo que para siempre tiene que ser cumplido realmente. Aunque tengas mucho dinero en el mundo, aunque tenga alguna potestad, aunque tiene muchos conocimientos, aunque tiene todos tipos de cosas. Pero en San Lucas 12:20 dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto. ¿De quién será? Si Dios lleva su espíritu, su alma, ¿de quién va a ser todo lo que él tenía? No es de él. Ahora nosotros que hemos nacido de nuevo, ahora tenemos la esperanza viva, tenemos la esperanza eterna. Y nos ha hecho tener esa esperanza y es incorruptible, incontaminada, inmarcesible, herencia de Dios, reservada en los cielos para vosotros. Para nosotros nos tiene preparado algo eterno, algo glorioso, una herencia eterna. Nuestra herencia está en el cielo. La persona salva, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. En el momento de recibir la salvación, todas las cosas de este mundo son cosas corruptibles que se van a quemar en poco tiempo. En cualquier tiempo, las cosas del mundo se van a desaparecer. Aunque yo tengo todo tipo de cosas, pero si yo muero, todo va a desaparecer. Entonces, la esperanza de la persona salva está arriba. Todo lo que Él ha preparado está en el cielo. Ha nacido de nuevo. Y también que otra es, se ha hecho hijo de Dios. Se ha nacido como hijo de Dios, por eso es hijo de Dios. Entonces San Juan 1:12 dice, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio la potestad de ser hijos de Dios. El que reciben a Él. He recibido al Señor de la salvación en mí y ya ahora está en mí. Nos ha dado el Espíritu de su Hijo y nos permite decirle Abba Padre. La potestad de que es hijo de Dios. Los ángeles son seres muy asombrosos, pero ellos no pueden ser hijos de Dios. Los ángeles no pueden ser esposas de Cristo. Y para el ángel, el Hijo de Dios no ha muerto. Entonces los ángeles y nosotros somos muy diferentes. En Hebreos 1 al fin dice, todos los ángeles son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación.
que son los que van a servir a los herederos de Dios. Entonces, aunque no lo podemos ver, pero al lado de la persona salva siempre es el ángel de Dios cuidando sobre esa persona, enviado por Dios. Por eso en San Mateo 16, mirad que no menosprecéis a uno de esos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el resto de mi Padre que está en los cielos. Todo lo que pasa a esa persona es siempre reportado a Dios y el ángel es el que lo hace, su ángel. Nosotros somos hijos de Dios. La potestad de ser hijos de Dios. Hay personas que son hijos del presidente o los hijos de negocios, pero ellos no es nada, sino nosotros somos hijos del Creador que ha hecho el universo y todas las cosas. Ese glorioso Dios es mi Padre. Yo tengo la potestad de ser su hijo. Dice que una persona dijo así en las cascadas de Niágara en Estados Unidos. Una persona dice que gritó muy fuerte diciendo: ya llegué, el hijo del dueño de la cascada de Niágara. Entonces las personas lo vieron con admiración. ¡Wow! ¿Quién es él? Que es hijo de la cascada. Entonces las personas vieron y él era un hombre asiático pequeño. Y él se llama Uchimura Ganjo, que es un japonés. ¿Quién es el dueño de la cascada? Es Dios. Entonces está diciendo: yo soy hijo del dueño. ¿Es equivocado o no? Entonces yo cuando fui a la cascada de Niágara, yo quería gritarlo también. Pero yo no tenía el valor para gritar de la misma forma. Yo no quería asustar a las demás personas. El problema no es la cascada de Niágara, sino nosotros tenemos al Padre Dios que ha hecho el universo y todas las cosas. Me ha dado la potestad de ser su hijo, el de ser hijo de Dios. ¿Saben qué tan asombroso es? Ahora parece que son pobres, tal vez son menospreciados, deshonrados por las personas, pero no se sienten desanimados, porque son hijos de Dios. No piensen de una forma mala, sino no debe pensar equivocadamente el hijo de Dios. Si es un príncipe, aunque haya dificultad, va a decir: yo soy príncipe. El príncipe no puede actuar como un vagabundo, no puede actuar como una persona mala, sino tiene que guardar la dignidad como príncipe. De la misma forma, tenemos que guardar la dignidad como hijo de Dios. Vamos a buscar ahora Romanos capítulo 8. Romanos 8, versículo 17. Romanos 8, versículo 17. Romanos 8, 17 leemos juntos. Y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si es hijo, es heredero de Dios. El decir heredero es el que va a recibir la herencia. El reino de Dios es mi reino. La casa de Dios Padre es mi casa. Por eso en San Juan 14 Jesús dijo a los discípulos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Para los hijos de Dios, Dios ha preparado casas y moradas muy hermosas en el cielo. Mientras ustedes viven en esta tierra, hay muchas personas que son tristes porque no tienen casa. Entonces rentan casas y es echado de sus casas a veces. Pero tengan paciencia porque Dios ha preparado para nosotros una morada eterna y gloriosa. Nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Qué es coheredero con Cristo? ¿Heredero de qué? De la gloria, que juntamente con Él recibiremos la gloria. Y nosotros cuando vamos al cielo vamos a saber qué gloria es y va a ser asombroso. Los ángeles no pueden recibir esa gloria. Los ángeles también tienen gloria, pero no se compara a la gloria que reciben los hijos de Dios. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Por eso, aunque recibimos un poco de tribulación en esta tierra, pero eso es para poder entrar a una gloria mucho mayor. Por eso hay que gozarnos de esta tribulación que recibimos ahora.
Ahora nosotros somos herederos de Dios. Y aparte de esta expresión hay muchas, pero el decir recibió la salvación está incluido perdón de pecados, el haber sido justificado, el haber recibido la vida eterna, nació de nuevo, es hijo de Dios, se ha hecho heredero de Dios. Y aparte de eso, que es sumo sacerdote de Dios, que es esposa de Cristo. Cuando reciban la salvación, hay muchas cosas que a la misma vez hemos recibido. Y sin precio, de una vez recibimos todo esto, de una vez. Y esto es la salvación que nosotros hemos recibido. No hay que olvidar ni por un momento qué tan grande es esa salvación que hemos recibido. Si piensan que lo van a olvidar, escríbanlo y pónganlo en su mesa, diciendo, con la salvación juntamente recibí estas cosas, y verlo cada día, agradecer de eso y alegrarse de esto. Después vamos a buscar 1 de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Vemos juntos. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Por el cual fuisteis llamados. O sea, que nos ha llamado del mundo. Cuando escuchamos el Evangelio de la gracia de Dios, es cuando Dios nos ha llamado. Isaías 45, versículo 22 dice: Dios ha llamado a todos los términos de la tierra. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. En Salmo 50, versículo 1 dice: el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y ha convocado a la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. El Evangelio es el llamamiento de Dios que llama a los pecadores que se han alejado de Él. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Está llamándonos. Al hijo que se había ido de la casa lo llama. El padre lo llama. Muy tristemente lo llama, pero ¿qué pasa si no regresa? Es un hijo abandonado para siempre entonces. Nuestros pecados ya han sido perdonados eternamente, pero el pecado de no regresar a Él, el pecado de rechazar el llamamiento de Dios, el pecado de rechazar la gracia, no tiene manera de recibir el perdón de esos pecados. Dice, fuisteis llamados, nos ha llamado. ¿Qué quiere decir esto? De cuando recibimos la salvación, hemos respondido a ese llamamiento. Fiel es Dios para el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué es lo que ha hecho cuando nos salvó? Nos hace tener comunión con su Hijo Jesucristo. Después de ser salvo, ahora tenemos comunión con el Señor. Es una comunión con el Señor. Hay que saber esto. Esto es algo muy importante. Hay personas que dicen, yo ya recibí la salvación, ¿ahora qué tengo que hacer? No se apuren tanto. Cuando después de recibir la salvación, ¿qué es lo que hace? Tiene comunión. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión. Vamos a buscar 1 de Juan, capítulo 1, versículo 3. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 3. Leemos juntos. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El propósito de por qué San Juan fue escrito es para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. El propósito de por qué escribió San Juan es que para dar a conocer que Jesucristo es Hijo de Dios y que a través de la gracia recibe la salvación. Y 1 de Juan es para la comunión con Dios y la persona salva. La comunión es el acercamiento. En inglés es fellowship. Dice, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora la persona salva tiene a su Padre Dios y adentro de él Jesucristo. Está en esta comunión santa, que todos están juntos así.
La comunión con un mismo Dios. Esto es algo muy asombroso. Cuando nacimos en este mundo, tuvimos nuestro padre, madre, que nos ha tenido, hermana y hermano. Tenemos comunión entre la familia, entre los familiares. Estamos en esa comunión. Entonces, en el momento de recibir la salvación, tenemos a Dios Padre. Y a la misma vez es la comunión con Jesucristo. Y también los santos que son salvos. No solo yo fui salvo, sino también hay muchos hermanos y hermanas que entendieron la misma gracia y fueron salvados. Dentro del mismo Padre son los mismos hermanos y hermanas, con la misma vida, con la misma esperanza, con el mismo propósito de la vida, se comparte esta comunión. Las personas salvas, después de ser salvo, explica una palabra de la vida de fe, es la vida de la comunión. Si uno no sabe esto, no sabe de la vida de fe. Un niño que nace solo no puede vivir solo, no puede crecer solo. Cuando nace, no puede crecer solo para llevar a cabo algunas cosas de la vida, sino alguien tiene que dar a luz a ese hijo y tiene que recibir todo el amor y la protección de la familia y tiene que crecer dentro de la familia y tiene que aprender adentro de la comunión. Y así puede vivir correctamente. Pero uno por sí mismo no puede nacer, por sí mismo no puede crecer, por sí mismo no puede vivir. Antes tenía comunión con la familia, y en la familia comunión con sus compañeros, en el trabajo con sus trabajadores, los que tienen negocios, tienen comunión con los que trabajan con él, los políticos tienen comunión con los políticos, los ricos tienen club de los ricos. Entonces en este mundo también debe haber esas comuniones entre las mismas personas, no puede estar uno solo. Así también son los animales, los águilas con los águilas, los pajaritos con los pajaritos, las palomas con las palomas, los peces, los grandes y los pequeños, entre ellos se juntan y se hacen grupo y así viven y así pueden vivir. Nosotros cuando recibimos la salvación, los cristianos que han sido salvados por la gracia de Dios, ahora sobrepasan todas las condiciones físicas, sobrepasan las barreras del país, del color de piel, sobrepasa el idioma, alguna religión pasada, alguna identidad. Ya no importa, ya sin tener nada que ver con su identidad, sino por el único hecho de que es salvo, que tenemos el mismo Padre, con la misma esperanza y con la misma fe, tenemos los mismos hermanos y hermanas. Por eso tenemos la comunión, y esto es una comunión santa. Porque las cosas carnales son cosas que en poco tiempo todo va a desvanecer. Sea rico, sea pobre, sea educado, que no sea educado. Todas son cosas que en poco tiempo se van a desvanecer. Por eso en 2 Corintios 5:16 dice: nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún así, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. A Cristo tampoco lo conocimos a través de la carne. Si se conoce a través de la carne, Él es hijo de un carpintero, que es de una posición baja. Él no iba a la escuela. Él no tiene ningún reconocimiento. Es pobre. Y se llevaba discípulos que eran pobres, que eran necios. Y después fue crucificado. Fue abandonado por su mismo pueblo. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Dice que aun si a Cristo conocimos según la carne, apóstol Pablo, que escribió libros de la Biblia, antes decía: ¿cómo pueden decir que Mesías es el hombre miserable que murió en la cruz? Voy a matar a todos los que le decían Mesías a Jesús. Por eso apóstol Pablo estaba en favor cuando apedrearon y mataron a Esteban, ¿verdad? Y aun si a Cristo conocimos según la carne, pero resulta que Jesús es el santo, es hijo de Dios, era Mesías realmente. Nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Cuando recibimos la salvación,
Tenemos comunión con Él por su apariencia, por su color de piel, pues sea rico o pobre, porque educado o no, porque tiene alguna posición o no. ¿Por eso tenemos comunión? No, nosotros superamos todas estas cosas. Hay que sobrepasar la secta o la o la doctrina. Tenemos el mismo Padre, tenemos mismos hermanos, tenemos misma esperanza y deseo. Y después de un tiempo en el cielo, viviremos eternamente en el cielo juntos. Por eso también en la tierra tenemos que vivir juntos. Pero los humanos han hecho restricciones para que no sea cumplida esto. Nosotros ahora, dentro de esta comunión santa, mientras vivíamos en esta tierra, dice la palabra, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esta comunión es una comunión santa, por eso ahí no puede haber falsedad. Ahí no puede haber engañanza, no puede haber maldad. Por eso en 1 Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Sin fingimiento hay que amar al hermano. Hay que saber que permanece en la comunión. Yo después de ser salvo, eso no me habían enseñado, por eso yo solo, por 4 años estuve muy perdido y yo estuve sufriendo mucho. Y ahí entendí que yo solo no puedo. Entendí muchas cosas a través de esa experiencia, pero yo sufrí demasiado ahí. Entonces, ahora, cuando reciben la salvación, directamente le enseñan qué es la comunión. Después de recibir la salvación, qué es la vida cristiana. Se enseña continuamente. Entonces, si cuando permanece en la iglesia y aprende, va a ser muy fácil llevar la vida cristiana. Cuando un niño nace, ¿qué es lo primero que debe hacer? Debe estar en los brazos de su mamá. Debe estar bajo el amor y la protección de toda su familia, y todo lo que tiene que hacer es crecer, ¿verdad? Eso es su trabajo que él tiene que hacer. Vamos a buscar Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 5 a 6. Filipenses capítulo 1, versículos 5 a 6, leemos juntos. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Apóstol Pablo, cuando él escribió esta palabra, estaba en la prisión de Roma. Y esta palabra lo envió a los santos de Filipos. Es una carta enviada a los santos de Filipos. En Hechos capítulo 16, apóstol Pablo fue a Filipos y predicó el Evangelio. Y por primera vez Lidia recibió la salvación y predicando el Evangelio fue encarcelado y casi muere, pero recibe la salvación el carcelero y muchas personas de Filipos reciben la salvación y así comienza la iglesia de Filipos. Desde el primer día, desde la fecha de que recibió la salvación hasta ahora, apóstol Pablo está muy alejado en Roma, pero no dijo adiós, nos vemos en el cielo, no, sino aunque estaban alejados, pero se daban y recibían noticias. Antes no había muy buena comunicación como hoy en día, no había teléfonos, pero un hombre llamado Epafrodito iba y venía en donde estaba apóstol Pablo y donde estaban los santos de Filipos y daba las noticias y ayudaba a apóstol Pablo con los materiales que él necesitaba. Entonces dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Pero el Evangelio fueron salvos y para el Evangelio, dentro del Evangelio tienen comunión. Esta comunión, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando nosotros recibimos la salvación, desde el día en que recibimos la salvación hasta el día que estemos ante Él, tenemos que seguir teniendo esa comunión. Dentro de vosotros, dentro de los que tienen comunión, el Señor ha comenzado la buena obra. Una cosa que tenemos que saber es que después de recibir la salvación, yo no lo puedo hacer con mi propia fuerza. Yo no lo puedo, pero nosotros sí podemos. Por eso en Efesios 3:20 dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Nosotros, nuestro Padre que está en el cielo, nosotros que podemos decirle Padre nuestro, entre nosotros el Señor trabaja.
entre vosotros, entre los que tienen comunión, ha comenzado la buena obra. Hasta el día del Señor, hasta su venida del Señor, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué es la buena obra? Son dos cosas. Uno es entre las personas salvas que se amen. Esto es la buena obra. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Las personas salvas, la persona que ama a Dios también puede amar al hermano y a la hermana, ¿verdad? Y otra cosa es tener misericordia de los que no son salvos y predicar el evangelio. Esa es la buena obra. Predicar al que va al infierno para que reciba la salvación. No hay mejor obra que esto. Y el Señor ha comenzado esta buena obra. El Señor ha comenzado esta buena obra. Este es el trabajo del Señor. Entonces, el amar a los hermanos también es la obra que el Señor hace en medio de nosotros. Y que la persona que no es salva, que escuche el evangelio y que reciba la salvación, que cada vez más personas reciban la salvación, también es trabajo del Señor. Entonces nosotros apreciamos a nuestros hermanos que son salvos. No importa qué apariencia tenga, sino que si es seguro que es salvo, lo apreciamos. Y como Dios lo aprecia, también nosotros también tenemos que amarle a Él. Y las personas que no son salvos, hay que predicarles el evangelio para que de alguna forma fuera reciban la salvación. Y para eso esforzamos, sacrificamos nuestro tiempo, nuestros materiales. También podemos sacrificar hasta la vida para que esa persona pueda ser salvo. Esa es la buena obra que el Señor hace. Ahora, el Señor que ha muerto en la cruz ha cumplido la salvación, hace que a través de los que ya son salvos se predique el evangelio. Pero si las personas salvas se cierran la boca, si no oran para predicar el evangelio, si no se sacrifican, si no predican el evangelio, ¿quién más va a poder recibir la salvación? Piensen a cada uno de ustedes. Si todas las personas fueran como yo, otras personas reciban la salvación. Si yo tengo la ceja borrada y por mucho predico a mi familia, nada más, y por lo demás no me interesa si sean salvos o no, así no debe ser. Si un grano de trigo no muere, se queda solo, pero si muere puede dar muchos frutos. El morir es sacrificar nuestro tiempo, sacrificar nuestra libertad, nuestros materiales. Y si es necesario, hasta mi vida sacrificarla. Para predicar el evangelio, no se imaginan cuántas personas se han sacrificado. Esto es la santa obra que el Señor hace. Por eso en Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero los hermanos dentro del Espíritu que se han unido y que compartan la comunión, en medio de ellos el Señor hace la buena obra. Es la buena obra que el Señor cumple. Cuando hay muchas personas, no es porque cuando las personas reciben la salvación, no es porque el pastor ha hecho bien, porque ha hecho bien a alguien, sino el Señor lo hace, los utiliza como su herramienta del Señor. Y ahora, dentro de Cristo, con Dios y con Jesucristo, con los santos que son salvos, que sean unidos, que compartan la comunión. A este grupo se refiere que es la iglesia. Hay que conocer qué es la iglesia. Al hablar de la iglesia, las personas piensan que es un edificio que tiene la cruz colgado. Pero hasta 300 años después de Cristo, la Iglesia Católica hizo el edificio de la catedral. Y antes de eso no había un edificio de la iglesia. En la Biblia dice: la iglesia que está en casa de Aquila y Priscila, o Ninfas, y la iglesia que está en su casa, o la iglesia de la casa de Arquipo, se reunían en casas los santos. Hay personas en donde se reunían en cuevas, en algunos lugares. La iglesia son el grupo de las personas, estas personas que comparten la comunión, como en griego es eclesia, que es un grupo distinguido, que son salvos de este mundo, para poder ir al cielo, para la gloria de Dios, son distinguidos. Ellos son la iglesia. La casa que sea grande o que sea pequeña, no importa. El edificio que lo dice es el edificio de la iglesia, si lo decimos correctamente. Porque afuera no pusimos edificio de la iglesia, pusimos Iglesia Central de Seúl. Es porque estamos diciendo, aquí es el lugar donde nos reunimos la iglesia. Afuera de nuestras casas no decimos casa de alguien. Cuando le pone su nombre afuera, está diciendo: esta casa pertenece a esa persona. Entonces el edificio no es la iglesia, sino los santos que son salvos.
el grupo, los que son unidos por el Espíritu, es la iglesia de que habla la Biblia. Aunque las personas se reúnen, pero si no han nacido de nuevo, solo es una imitación. No es una iglesia verdadera que dice la Biblia. Vamos a buscar Efesios, el libro anterior. Efesios capítulo 4. Efesios 4, versículo 3 y 4. Leemos juntos. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. El vínculo de la paz. El vínculo de la paz es el amor. Nosotros con el vínculo del amor hemos sido unidos. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Después de ser salvo, tenemos el mismo Padre, Dios, tenemos los mismos hermanos y hermanas, con la misma vida, con la misma esperanza, con la misma palabra. Nosotros hemos sido unidos. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El Espíritu, con la vida, con el amor, con la palabra, nos une. Con la misma esperanza nos ha unido. Las personas salvas, que le agrade o no, somos una familia, somos la familia de Dios. En el cielo, eternamente son personas que viviremos juntos. Entre un matrimonio, cuando viven juntos, hay puntos buenos, también hay puntos malos, hay puntos fuertes, también hay puntos débiles, ¿verdad? Una familia vive, aunque tengan parecidos la cara, pero esto, aunque tengan diferencias, no es problema, sino se aman, si tienen paciencia, se entienden y tienen misericordia uno del otro, se cuidan uno del otro. Y así tiene que ser unido. Si alguien está egoísta adentro, ¿cómo pueden ser unidos, verdad? Nosotros por el amor, por el Espíritu hemos sido unidos, solícitos en guardar la unidad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué guardarla? Porque Satanás quiere quebrar eso. Uno tiene que guardar su familia, porque si no su familia será quebrada. Si no protege su familia, viene el ladrón y se lleva todo lo que tiene, ¿verdad? Si no se cuida el país, vendrá el conquistador y tal vez puede arruinar el país. Si no se cuida la salud, puede enfermarse y puede morir. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Quiere decir, Satanás quiere quebrar eso. Satanás no puede llevarse la salvación que tenemos, pero puede hacer que nos caigamos en la vida de fe. Puede hacer quebrar el trabajo de Dios. Puede hacernos fallar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Satanás cuando divide a las personas salvas puede cumplir esto. El fuego que está quemando, cuando al separarlo se apaga, pero los que se apagan al juntarlos se queman fuertemente. Cada uno personalmente somos débiles, tenemos fallas. Cada uno no tenemos mucho, pero cuando estamos unidos, aunque tengamos fallas, pero a través de nosotros Dios cumplirá su perfecta obra. Yo no puedo, pero nosotros podemos. No se olviden de esto. Aunque uno mismo sea muy inteligente, pero no debe estar solo, sino hay que ser unido, como un coro, como nuestro coro. Ya saben que el coro y la orquesta se juntan y se armonizan, ¿verdad? Para crear una melodía, una alabanza muy admirable, ¿no? Y eso no es porque una persona sea muy especial. Entonces, sino todos están armonizándose y así pueden sacar esta voz tan hermosa. En nuestra iglesia no es una persona muy especial, sino que todos nosotros tenemos que armonizarnos bien. Una persona que va muy avanzada no se adelante muy rápidamente, sino irse más despacio para que los que están atrás puedan llegar a él. Y los que están atrás avanzarse un poco más rápidamente. Y los que están al lado juntarlos más al centro. Para que ninguno se caiga, ninguno se pierda. Y así guardar a todos hasta el día de que estemos ante el Señor. Esto es la iglesia. La unidad del Espíritu es un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación.
La misma esperanza tenemos. Tenemos un mismo cuerpo. Es decir, un mismo cuerpo es cuando se casa el esposo y la esposa son un cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Ya tienen comunión íntima, porque ya son un cuerpo, ya tienen un mismo destino. Ya van a compartir la alegría de las penas y los destinos, todo. Nosotros ahora que somos salvos tenemos una comunión íntima. Vamos a compartir las penas y las alegrías y el destino para el Señor, para la gloria de Dios. Tenemos un mismo cuerpo, una misma esperanza. Hemos sido llamados para una misma esperanza. Versículo 13, leemos juntos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. El fe y el conocimiento debe ser uno para que lleguemos a ser un varón perfecto. Varón perfecto se refiere a la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Dios es uno, pero ¿por qué las personas que creen se pelean? Entre los que creen se matan también. El pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios, pero ellos mataron al Hijo de Dios. Mataron a los apóstoles que predican el Evangelio de Dios. Y en el pasado, los católicos han matado a muchos cristianos. Ahora también, las personas que creen en Dios, ¿por qué critican? ¿Por qué persiguen? ¿Por qué odian a las personas que creen? Hay personas que aunque tengan la misma secta o la doctrina, pero entre ellos se pelean. ¿Por qué no pueden ser unidos? Es porque lo que creen, su fe es diferente. Es porque su conocimiento es diferente. Tiene que ser unido en su conocimiento para tener la misma fe. Y tiene que tener la misma fe para poder hacer un mismo cuerpo. Pero ¿por qué no se hacen uno? Es porque lo que ellos conocen es diferente. Hay personas que creen a Dios de esa forma, algunos de otra forma, a Jesús de esa forma. Entonces, al ver su contenido, cada uno es diferente. Pero así no debe ser. Si uno recibiera la enseñanza del Espíritu, podremos ser unidos. No es enseñanza del hombre, sino enseñanza del Espíritu. Por eso dice, hasta que todos lleguemos a ser un varón perfecto a la medida de la estatura y de la plenitud de Cristo. Más y más su fe crece hasta llegar a ser como el Señor. Jesús es la cabeza y las personas salvas son el cuerpo del Señor. Por eso la imagen del Señor es cumplida más y más adentro. Versículo 15, vamos a ver. Versículo 15. Efesios 4, 15. Leemos juntos. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es en Cristo. Después de ser salvo, ¿qué es lo que el Señor realmente quiere? El aprenderlo. Y crecer en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Crecer a ser como el Señor. Por la gracia del Señor, por la vida, por Él hemos recibido la vida. Entonces tenemos que parecernos más a Él. Más y más y más hay que parecernos a Él. La imagen de Jesús tiene que ser cumplida en nosotros. Si dibujáramos a Jesús, ¿cómo sería? Dibujar a Jesús como la cabeza. Entonces hay que dibujar un cuerpo adecuado al tamaño de la cabeza, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son este cuerpo? Somos nosotros. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. La cabeza es muy admirable, pero su cuerpo está equivocado. Así no debe ser, ¿verdad? Sino tenemos que crecer hacia Él, parecernos a Él. La cabeza es Cristo. Nosotros ahora estamos en esta iglesia. Ya no somos independientemente cada uno en particular, sino que tiene que pensar, yo soy una parte del cuerpo del Señor.
Y dentro de esta comunión santa yo estoy también. El estar dentro de esta comunión, es decir, que yo también soy hijo de Dios, yo soy familia de Dios, yo soy pueblo que voy a ir al cielo también. En el cielo, nosotros que vamos a vivir juntamente en el cielo eternamente, también en esta tierra tenemos que vivir juntos. Y esta comunión es la comunión que tenemos junto al Señor, por eso no puede haber falsedad ahí. No puede haber engaño ahí. El dueño de la comunión con Dios es el Señor. No se hace unido, centrado en algún pastor. No se hace unido por una persona inteligente que hable bien, sino el Señor es el dueño de la comunión. Dios y su Hijo Jesucristo. En esta comunión santa, en donde están ellos, nosotros tenemos que permanecer. Hablando de esto, ya pasó todo el tiempo. Creo que tengo que predicar 2 horas más ahora. Hay mucho por aprender. Entonces, poco a poco vamos a aprender. Entonces, los que nuevamente han recibido la salvación, los que previamente ya son salvos, podemos irnos organizando la vida cristiana y aprender más de la vida cristiana. Vamos a orar. Dios Padre, Santo y Misericordioso, en esta última época que tú has decidido, de entre muchas personas de este mundo, nos has llamado primeramente y nos has hecho entender tu gracia y por creer nos has hecho recibir la salvación y por eso gracias. Nos has hecho hijos tuyos, santos, con herencia incorruptible, inmarcesible. Nos has prometido tu gloriosa herencia y por eso gracias. Ahora, después de ser salvo, el resto de nuestras vidas queremos vivirla pagándote en retorno por toda tu gracia, estando contigo. Queremos llevar una vida delante de ti, Señor, y para que hagamos eso, guárdanos y guíanos. Ya no queremos poner nuestros corazones en las cosas de este mundo. No queremos llevar a cabo nuestros deseos carnales, sino solo para ti, Señor, que estás con nosotros. Queremos vivir dentro de tu palabra, dentro de tu amor, dentro de tu gobernanza, Señor. Queremos vivir para tu voluntad y tu gloria, y para eso guíanos. Por el Espíritu nos has unido, nos has hecho tu cuerpo, y de todos los pecados y las falsedades de este mundo, distínguenos santamente, para que hasta el día de entrar en tu reino estés con nosotros, y sabemos que lo harás, y por eso gracias. Y en este grupo santo, guárdanos para que ninguno nos caigamos, y para eso guíanos, que permanezcamos aquí. Nuestras familias que todavía no son salvos, nuestros familiares, nuestros vecinos, ellos también tienen que entender tu gracia y para que reciban la salvación, para que tomen parte de esta gracia, permíteles tu misericordia. Oramos en nombre de Jesús. Amén.